Leonardo DiCaprio. Soñaban con compartir escena con Leonardo DiCaprio y entrar en su círculo, pero algunos sets se enfriaron antes de rodar la primera toma. Egos chocaron. Comentarios dejaron cicatrices. Y detrás de su sonrisa elegante, hay 6 nombres que nunca perdonó. 6 historias que DiCaprio jamás pensó revelar. Número 1. Claire Danes. En la pantalla eran Romeo y Julieta, pero fuera de cámara eran fuego y hielo. Desde el primer ensayo algo estaba mal. No había química, no había conexión. Solo 2 actores atrapados en una historia de amor, que no sentían en absoluto. Claire tenía apenas 17 años. Leo, 21. Él llegaba al set con la energía de un niño hiperactivo. Hacía bromas, reía con el equipo, se distraía entre toma y toma. Ella, en cambio, era meticulosa, seria, completamente enfocada. Se encerraba en personaje y no toleraba el caos de DiCaprio. Lo llamó inmaduro. Él dijo que era demasiado intensa. La tensión era obvia. En el aire, en los gestos, en los silencios. Durante la escena del balcón, la más emblemática, todo explotó sin que nadie gritara. Claire se giró y le pidió que por favor actuara como un profesional. Leo no respondió, solo se alejó sin decir una sola palabra. Un miembro del equipo lo resumió así: no se hablaban fuera de cámara, era como si filmaran 2 películas distintas. Compartían plano, nada más. La incomodidad siguió hasta el último día, y cuando terminó el rodaje, ni se despidieron. Simplemente desaparecieron del set, como si todo hubiera sido una actuación, y nada más. Claire habló de ello años después. Fue difícil. Estábamos en lugares completamente distintos. Leonardo jamás la nombró, pero dejó una frase que lo decía todo. A veces tienes que actuar el amor, incluso cuando no lo sientes. Nunca volvieron a trabajar juntos, y cuando surgió la posibilidad de una nueva colaboración romántica en los 2000, Leo rechazó el proyecto en cuanto vio el nombre de ella en el casting, sin explicaciones, sin rodeos, solo una decisión: no repetir lo que ya había fallado. Algunas parejas de pantalla construyen leyendas, otras apenas sobreviven al primer beso. Esta murió antes de la acción. Número 2. Sharon Stone. Hubo química en pantalla, pero detrás de cámaras, algo se rompió para siempre. En The Quick and the Dead, 1995, Leonardo DiCaprio tenía apenas 20 años. Estaba emocionado. Un western, un gran estudio, un elenco de peso. Y Sharon, la estrella absoluta, la mujer con quien tendría una escena clave. Un beso. Pero ese beso no fue lo que esperaba. Años después, Leo lo contó así: esperaba un poco más de Sharon. De verdad me lastimó el labio. No lo dijo con enojo. Lo dijo con esa risa incómoda que esconde algo que no se olvida. El momento fue breve, pero lo suficiente para dejar una cicatriz. Según fuentes en el set, después de esa escena, la energía cambió. Sharon se mantuvo firme, intensa, profesional como siempre, pero Leo se apagó. Pasó de bromear entre tomas a encerrarse en sí mismo. Un asistente de producción dijo: ella lo saludaba con esa mirada intensa. Él solo asentía, con media sonrisa. Se notaba que algo se había roto. No fue una pelea, no hubo gritos, solo una sensación de incomodidad permanente. Sharon, por su parte, nunca habló mal de Leo, pero tampoco volvió a mencionarlo en entrevistas, y eso, viniendo de alguien tan frontal como ella, decía mucho. Leo, en cambio, sí recordó el beso varias veces, como una anécdota curiosa, ¿sí? Pero siempre con ese detalle que nunca cambiaba. Me lastimó el labio. Nunca más volvieron a compartir pantalla. No hubo distanciamiento público, solo una puerta que se cerró sin hacer ruido. A veces no hace falta una gran traición para marcar una relación. A veces es solo un gesto, un beso, uno que no se olvida, uno que deja huella y que convierte un rodaje prometedor en una experiencia que nadie quiere repetir. Número 3. Tom Hardy, un rival en pantalla, un hermano de batalla fuera de cámara. Pero incluso los compañeros más cercanos pueden cruzar esa delgada línea del apoyo y el peligro. Durante el rodaje de The Revenant, 2015, el set estaba al límite. Temperaturas bajo cero, inclemencias extremas, un ambiente en el que se mezclaban el profesionalismo desesperado y el cansancio mortal. Y ahí entró Hardy. Tom tenía una forma de encarar las cosas que no dejaba indiferente. Una vez explicó cómo rompía la tensión en medio del caos. Cuando las cosas se ponen demasiado serias, digo, ¿por qué no nos damos un abrazo delante de tanta gente? Termina con los dos cayendo en la nieve. Creo que eso es bueno. Si soy el chico travieso por hacerlo, prefiero serlo y liberar esa tensión. Quienes estuvieron presentes saben que a veces no bastaba un abrazo. Hardy también jugaba con la intensidad. Leía el guión, luego lo desafiaba, lo llevaba a otro nivel. Y cuando llegó la escena de la tumba, uno de los momentos más brutales, se comenta que Tom realmente se metió en el papel. Arrastró a DiCaprio hacia un hoyo de nieve.
con sonrisa maliciosa. Leo, por su parte, lo aceptó como desafío. Dijo que Hardy excavaba un poco más de tierra en mi cara, como si lo disfrutara. No hubo rencor, hubo admiración, respeto. Porque en ese set, esa intensidad brutal era parte del ritual. Una ceremonia de hombre contra naturaleza, y ellos se necesitaban. Cuando la película ganó premios, DiCaprio lo dijo claro: Tom Hardy es una bestia y un talento increíble. En la vida real jamás me enterraría vivo y me dejaría morir. Eso lo dice todo. No era odio, era un choque de voluntades, de furia-sacrificio, entrega total. Nunca fue fácil. Pero sin esa intensidad, The Revenant no sería lo que es. Y Leo lo reconoce. Número 4. Mark Wahlberg. No lo quería cerca, ni en el set, ni en el elenco, ni cruzando la misma calle. En 1925, cuando The Basketball Diaries buscaba a su coprotagonista, Leonardo DiCaprio tenía algo claro. No quería a Mark Wahlberg. Lo consideraba arrogante, impulsivo, un tipo con mala actitud, y no lo decía en voz baja. Wahlberg ya tenía una reputación. Era el ex-rapero rebelde que intentaba actuar. Leo, en cambio, venía de What's Eating Gilbert Grape, con nominación al Oscar incluida, y no pensaba compartir pantalla con alguien que, según él, solo sabía posar. Cuando se vieron por primera vez, la tensión era palpable. Según Wahlberg, Leo lo miró con desdén, y él, fiel a su estilo, respondió con el pecho inflado. El productor tuvo que intervenir, y casi lo separan del proyecto. Pero al final, Mark consiguió el papel. Y cuando comenzaron a rodar, no se soportaban, ni una palabra fuera del guión, ni un chiste, nada. En una entrevista años después, Wahlberg lo admitió. Leo no me quería, yo tampoco a él, nos toleramos, a duras penas. Y aún así, algo cambió. Durante las escenas más intensas, surgió una chispa profesional. Leo vio que Mark podía actuar, y Mark entendió que Leo no era solo un niño mimado de Hollywood. Terminaron respetándose. Pero esa primera etapa fue puro hielo. Nunca volvieron a trabajar juntos, pero dejaron atrás el desprecio. Leo incluso lo elogió años más tarde, diciendo que Wahlberg se reinventó. Pero aquella película dejó cicatrices. Un rodaje que comenzó con rechazo y avanzó con tensión silenciosa. En el mundo de Hollywood, las cámaras no muestran lo que ocurre entre tomas. Y a veces la historia no empieza con odio, empieza con desprecio. Y termina con respeto, pero sin segundas partes. Número 5. Michael Moore. No era un actor, pero era una figura central en el set, y Leonardo DiCaprio lo admitió. Hubo momentos que simplemente no aguantó. En 2007, DiCaprio estrenaba The 11th Hour, su documental ambiental. Michael Moore fue invitado, una presencia inesperada. La entrevista estaba planeada para sumar peso, un choque de visiones, pero el resultado fue diferente. Durante la grabación, Moore se mostraba combativo. Preguntas retorcidas, teorías grandilocuentes, y Leo por primera vez se sintió incómodo, incluso irritado. En entrevistas posteriores lo admitió sin tapujos. Estar ahí fue intelectualmente agotador. A veces desearías tener otro tipo de conversación. No era rencor, era cansancio. Leo no lo gritó, pero lo dejó claro. El clima cambió. Donde debería haber fluido un intercambio de ideas, se instaló un frío institucional. Moore seguía adelante, imparable. Pero algo en Leo se cerró. Un camarógrafo confesó. Podías ver cuando Leo soltaba la cámara. Su mirada se apagaba. Era como apagar la luz. No hubo confrontación pública. No titulares hablando de enemistad. Solo la evidencia de que aquella unión no era natural. Años después, cuando le preguntaron si volvería a trabajar con Moore, dijo: "No estoy seguro de que sea saludable repetir esa dinámica". Nunca volvieron a colaborar. Y aunque Moore siguió con su periodismo combativo y Leo con su activismo sereno, en ese set quedó un puente roto. En The 11th Hour, DiCaprio buscaba conciencia. Moore traía explosividad. El choque fue inevitable. En el mundo de las cámaras hay aliados que inspiran y otros que consumen. Y Leo entendió que no todo peso mediático suma. Número 6. Brad Pitt. Actores consagrados, amigos de décadas, pero incluso la camaradería puede tambalear con un solo paso en falso. En julio de 2019, en el estreno de Once Upon a Time in Hollywood, Leo y Brad salían del teatro. Cámaras listas, flash encendido. La expectativa era caminar juntos, hermanos de Hollywood. Pero algo cambió. Brad caminó adelante, confiado, seguro. ¿Leo? Se quedó detrás, indeciso. Las cámaras captaron dos líneas paralelas, distancia silente. Leo luego lo admitió. Fue incómodo. Pensé que teníamos una coreografía preparada. Y yo estaba un paso lento. No hubo drama, solo un tropiezo público convertido en meme. Pero para Leo, esa brecha caminante fue un reflejo inesperado. La presión del espectáculo, las miradas que juzgan cada paso.
Durante la premiere, él dijo entre risas, «Solo estaba esperando mi momento, y olvidé que era una pasarela compartida». La prensa lo interpretó como una pequeña crisis de ego. Pero para Leo fue un recordatorio. La fama no siempre marcha al mismo ritmo, incluso entre amigos. Brad no dijo nada, solo siguió. La alfombra siguió, el mundo siguió. Pero en ese pequeño paso lento, quedó grabada la verdad. Ni las amistades más sólidas están exentas de momentos incómodos. Ni las coreografías planificadas siempre logran sincronía. Leerás de esta historia que no hubo ruptura, y es cierto. Solo hubo un tropiezo público, una anécdota que dijo más que 1000 declaraciones. Y en la vida, las relaciones se miden también por cómo superamos esos pasos a destiempo. No todo fue odio, no todo terminó mal, pero cada uno de estos actores dejó una huella, una fricción, una herida, una lección. Leonardo DiCaprio no habló con rabia, habló con memoria. Con ese tono que viene después de los años, cuando las batallas ya no duelen, pero todavía pican. 6 nombres. 6 historias que no verás en alfombras rojas ni discursos de premios, pero que estuvieron ahí detrás de cámara, moldeando al actor que hoy aplaude el mundo. Y quizás por eso Leo elige tan bien con quién comparte escena.